Hoy vamos a hacer un vídeo especial que, bueno, no es de astrología propiamente dicho, es de arqueología, porque nos gusta también explorar la prehistoria y la antigüedad. Vamos a hablar de hace 4.000 años, de esas civilizaciones, y no van a ser ni Roma, ni Mesopotamia, ni Grecia, ni Creta, sino vamos a hablar de una pequeña isla del Mediterráneo que tiene una de la arqueología más fascinante y mejor conservada que conocemos, que es Menorca. Quizás Menorca la conozcáis por la belleza de sus playas, por su gastronomía, por sus lugares, por la paz que tiene, pero tiene una riqueza arqueológica tremenda. De hecho, tiene más de 1.500 yacimientos y siguen expandiendo, siguen excavando. Y es, bueno, la mayor densidad de yacimientos por kilómetro cuadrado. Creo que tiene un yacimiento por cada 2 kilómetros cuadrados, que es una densidad bastante grande. Y además están muy bien conservados. Tiene 3 tipos de eras que vamos a explorar. Una es la época pretalayótica, que se llama la Neoiforme, y bueno, tienen unas construcciones que se llaman navetas, que ahora las desarrollaremos. Después, que se utilizaban sobre todo como lugares de enterramiento colectivos. Después, a principios del siglo X, 9, 10, empezó la época talayótica propiamente dicho, tenían esas grandes atalayas que servían un poco de punto de conexión entre los diferentes poblados. Cada poblado tenía el suyo y encendían unas hogueras cuando habían alertas o cuando había que hacer celebraciones. Era una forma de comunicación. Y luego la última fase de tipos de construcción ya aparece en el siglo V a.C. y son las taulas. Esas taulas que son esas construcciones que son, tienen una piedra vertical y otra horizontal y tienen una forma de T, que posiblemente también tengan una relación con rituales, con rituales de celebración, sagrados, etcétera. Entonces, bueno, nos está hablando de un recorrido basado en la piedra, en una piedra que utilizaban siempre, que lo hacían, no tenían metales, entonces utilizaban la piedra para muchísimas cosas, ¿no? Desde las construcciones, es la construcción de piedra seca que aún vemos en Menorca, hasta, bueno, la que utilizaban para defenderse con los honderos baleares. Así que veis que, bueno, de alguna manera, por esto mismo se la declaró Patrimonio Mundial de la UNESCO en el 2023 por su conservación de su arqueología, y ya se había declarado Patrimonio de la Biosfera en el 93 por la conservación de sus playas y de su entorno marino. Es decir, es un pueblo, una isla que conserva tanto su historia como su entorno, ¿no? Como muchos habéis podido comprobar cuando la habéis visitado. Y hoy vamos a explorar esa Menorca talayótica. Se sabe que los primeros pobladores llegaron a Menorca como en el 4.000, hace 4.000 años, en el 2.200 a.C., y posiblemente vinieran de la península. Eran seminómadas y trajeron la cultura trajeron el ganado, los rituales funerarios y también el trabajo con la piedra.
En Menorca tenemos estas calizas líticas que son muy moldeables y con ello empezaron a hacer bastantes de sus construcciones. ¿Cómo se la nombraba? Pues no lo sabemos, no sabemos cuál será su nombre, porque el primer nombre que nos ha llegado es los fenicios, que ya fue mucho más adelante, que la conocían como Nura, Nura, la isla del fuego, y era por esos fuegos encima de los talayots que alertaban a la población y se podía ver desde lejos. Después los griegos la llamaron Melousa, Melousa por ser la isla del ganado, por su ganadería, que trajeron ya los primeros pobladores. Y bueno, todavía se sigue conservando, es una de las principales industrias de la isla, el ganado y el célebre queso de Mahón, ¿no? Que tiene su denominación de origen. Y bueno, lo siguiente que la nombraron fueron ya los, eh, los romanos, que le llamaron Minórica, que era la isla menor, porque Mallorca era Mallórica. Y entonces ya es el nombre del que ha derivado Menorca. Vale, ¿qué más podemos decir de sus pobladores? Bueno, que además de esas grandes construcciones, que ahora las vamos a desarrollar, eh, tenían, eh, no tenían metalurgia, entonces su forma de defenderse era con la piedra. Entonces la piedra eran muy buenos honderos, ¿no? Con esas ondas que conseguían lanzar una piedra, un pedernal, que eran verdaderos proyectiles de la prehistoria, ¿no? Que, bueno, pues podían alcanzar 160 kilómetros por hora. Las tenían de varias ondas, de los 100 metros, de los 200, de los 400, y entrenaban desde muy pequeños, ¿no? Para tener esa buena puntería. Eran muy codiciados en los ejércitos, especialmente los cartagineses, porque, bueno, tenían una capacidad de esos pequeños David contra los Goliat, ¿no? De hecho, los romanos tardaron 2 años en conquistar Menorca, ya fue en el siglo I antes de Cristo, porque los honderos, con sus ondas, hundían sus barcos al lanzar sus proyectiles en la línea de flotación y tuvieron que forrarlos de cuero para poder llegar a la isla y conquistarla, ¿no? Veis que tenía su aquel, ¿no? Todavía se sigue haciendo como deporte, ¿no? El tiro de la onda, ¿no? Y hay asociaciones de honderos en Menorca. Eh, de hecho, el nombre de Baleares viene por ese balear, que balear quiere decir lanzar. Entonces eran bastante conocidos tanto en Mallorca como en Menorca, estos baleares, estos honderos baleares. Y viene de ahí su nombre. Ahora vamos a hablar de las diferentes estructuras arquitectónicas. La primera son las navetas, que recordad esto está desde el 1600 al 1200, son los pretalayóticos, la cultura naveiforme que se llama. Y bueno, tienen la forma de una nave invertida. Podéis ver alguna foto que se ve que tienen esa forma de nave y se utilizaban como enterramientos colectivos. La más conocida es la naveta de Tudons, ¿no? Que se conserva muy bien. Y bueno, fijaros esa cultura de honrar, esa honra colectiva a los muertos, a esa memoria que se empezó a utilizar con esas construcciones de piedra seca, ¿no? La tenemos todavía tan presente en la isla, en sus muros de piedra seca, que se llaman. Vale, esta es la naveta de Tudons, y nos vamos a ir unos siglos más tarde, que es la época talayótica. Vamos a traer la torre de Gambes, que está muy cerca de Alayor, y esta es el talayot, tiene 3 talayots más grandes de la isla, ¿no? Eh, Fijaros que esos talayots servían usualmente era el centro de la comunidad, porque el Torre de Gambes tenía hasta cientos de personas que vivían alrededor, ¿no? Y bueno,
Es muy interesante, tiene 3 talayots y tenía pues calles, recintos, casas, ¿no? Pero también tenía salas hipóstilas. Las salas hipóstilas, bueno, el nombre se le dio más tarde, pero son estas estructuras bajo tierra que están cubiertas con unas columnas. ¿Sí? Y en una de ellas se encuentran también como unas cubetas, que son como unas bañeras, ¿sí? Podían servir o de rituales funerarios o de lugares de curación. Y aquí hay un tema fascinante, estamos hablando bueno, pues del 850, del 750, que fueron antes de Cristo, y se encontró una estatuilla, la estatuilla de Imhotep, ¿m? Que Imhotep era bueno, era un visir, un arquitecto, un médico egipcio, que luego se le dio el título de Dios, y esa estatuilla es de bronce, la única que se conoce que salió fuera de Egipto, es de bronce con los ojos con un baño de oro. ¿Sí? Se puede ver en el Museo de Mahón. Entonces esto lo que trae es, y además estaba en un lugar apartado, ¿sí? Como si fuera un altar. ¿Sí? Entonces este dios de la medicina, bueno, pues nos hace pensar qué hacía esta estatuilla. Algunos dicen que eran los intercambios fenicios, pero estaba en un lugar también muy especial, con una bañera, con, como una especie de altar, en un lugar que, bueno, que se podía establecer como curación este dios de la medicina. Entonces nos hace pensar que quizás hubieron también no solamente intercambios pues comerciales, sino también quizás bueno, pues algún egipcio, algún griego pudo venir y traer conocimientos que después fueron venerados, porque era una cultura que tenía otros dioses. Y aquí, bueno, ese es el misterio, ¿no? Esta estatuilla de Imhotep. No solamente hay estas estatuillas, también se ven muchas que son de toros, son pequeñitas, también son como adoradas y sabemos que la era de Tauro en todo el Mediterráneo tuvo una gran importancia. Entonces posiblemente también de Creta, de Grecia, también tuvieran sus conexiones, porque eran de bronce y en Menorca no había metalurgia. Y es posible que esa era de Tauro también quedase impregnada por sus visitantes que aportaron, además de comercio, aportaron mucho conocimiento. Como vamos a ver ahora con eh, el siguiente yacimiento, que es el más importante, que es Trepujo, con su taula. Vamos a hablar de uno de los yacimientos más bonitos y más apasionantes de la isla, que es Trepujo. Trepucó está muy cerca de Mahón, está en la finca de Pintaufa y bueno, gracias también a las aportaciones del Museo de Menorca, que nos dio muchísima bibliografía bueno, de arqueólogos como Luis Plantalamor, ¿no? O también las excavaciones realizadas por una arqueóloga inglesa, Margaret Murray, que luego hablaremos de ella. Bueno, pues se ha estudiado muchísimo y está bastante protegido. Cuando hemos ido a entrar, veis que, bueno, habéis visto la vista aérea, que es la grabó Carlos con su dron. Entonces, veis que entramos por aquí. Eh, Esta es la taula, la atalaya, que era donde, bueno, se hacían bastantes rituales y recordad que se encendían las hogueras para comunicar diferentes puntos de la isla. Y en esta parte de aquí tenemos la taula. Se entra por aquí, se entra por este lateral, que veis que está marcando el norte. O sea que si trazamos una línea recta, esa entrada nos marca el norte y está conjunta con la estrella polar. De alguna manera tenían esos conocimientos de astronomía. El recinto también veis que tiene 7
bueno, tiene como 12 pilares, se cuentan, que tendrán su significado, pero aún no ha habido un acuerdo de que podían realizarse. Y luego hay otros recintos, hay uno dentro muy cerca de la Taula y otros que están en este lateral de aquí, y aún queda mucho por excavar. Pero bueno, veis que es una de las excavaciones más completas que podemos encontrar. Vamos ahora a contar alguna cosa más, ¿no? Si entramos en esta tabla, que tiene unos 4 o 5 metros, ¿no? Se excavó más de lo normal porque Margaret Murray tuvo una técnica para excavar para que no se dañase y llegó mucho más bajo, ¿no? Con lo cual tiene unas dimensiones, es una de las más completas por eso mismo. Si te sientas, como veis en esta foto, si te sientas en uno de los laterales, ¿no? Lo que se puede ver es que marca al este y al oeste, y entonces en ese momento, en el momento del equinoccio, justamente en el equinoccio, es cuando el sol se puede ver que entra directamente. Conocían el cosmos, conocían las estrellas, conocían los equinoccios, y lo más fascinante es que si vamos a la pared principal, ¿no? La que se ve nada más entrar, tiene unas inscripciones, ¿no? Unas líneas diagonales que son 28 y pueden representar las fases lunares. De hecho, dentro de esta estructura, según nos mostró un guía investigador que estaba en la zona, podían representar las constelaciones. Nos mostró que, bueno, pues tenían la misma dimensión que la constelación de las Pléyades, del Cisne o de la Osa Mayor. Es fascinante porque esto nos indica que estas poblaciones tenían conocimientos astronómicos. Lo que nos contó este guía, que no se puede demostrar porque las otras taulas están medio enterradas, y esta está más abierta porque Margaret Murray, que luego hablaremos de ella, consiguió abrirla, expandirla más completamente. Entonces, si pones una tarjeta de crédito que tiene las proporciones 5-8, que son de la serie de Fibonacci, que bueno, representa el número pi, el número armónico, tiene la misma dimensión que esa tabla vertical. Con lo cual también hay un cierto conocimiento matemático. Y eso, bueno, es interesante porque hay alguna otra hipótesis que luego os comentaré, que bueno, estamos hablando del siglo V antes de Cristo, y pudiera ser que era también el momento en el que algunas otras culturas pudieran llegar a Menorca y trajeran un conocimiento mayor, porque la tau es una letra griega que es la T. Vale, dejadme hablar también un poco de Margaret Murray, de esta arqueóloga. Esta arqueóloga era bastante peculiar, porque investigó mucho entre Foucault, sacó nuevas técnicas de excavación que se utilizan hoy en día. Estuvo hasta el año 1960 y pico, que se alojó en el Hotel Almirante, el Hotel del Almirante, un hotel fantástico, que es un museo viviente, pues está lleno de cuadros, de documentos, incluso tiene algunas fotografías de Margaret Murray, porque se alojó ahí mucho tiempo, y su propietario es bueno, un excelente historiador, documentalista, que conoce muchísimo de ello, y es un placer hablar con él. Nos quedamos con ellos y fue parte del disfrute de nuestro viaje menorquín. De Margaret Murray, dejadme que os cuente un poquito más. Esta mujer también se le conoce por ser fundadora de las Wiccas. Las Wiccas son las brujas. Entonces hizo un escrito sobre las brujas, las Wiccas en la antigüedad, que eran unas antiguas sacerdotisas que después fueron perseguidas.
Con lo cual era una persona que también era arqueóloga, pero también tenía una percepción o un conocimiento del oculto, ¿no? Y de las antiguas diosas o de la antigüedad. Así que, bueno, me parece fascinante y lo hemos querido traer. Para terminar, vamos a ver sus cuevas funerarias. Hay dos principalmente, una es Cales Coves, ¿no? Hay muchas cuevas que tenían restos de rituales funerarios, y el más importante, que también estuvimos, como ahora enseñaremos algunas fotos, fue Calamorel. Calamorel tiene 14 hipogeos, donde, bueno, hacían sus rituales funerarios, ¿no? Diferentes, que fueron evolucionando en el tiempo. Están desde el 3000, desde hace 3000 años a, bueno, pues hasta los romanos, porque se siguieron utilizando. Y lo más curioso es que uno de ellos tiene unas columnas dóricas griegas, y tiene en su interior bueno, pues unas inscripciones de una T, una tau. Entonces aquí es la hipótesis que es un poco curiosa, porque estamos hablando del siglo V antes de Cristo. Es el momento de los pitagóricos, que los pitagóricos tenían esa matemática sagrada, que pudieran haber llegado a Menorca, haber traído ese conocimiento sagrado de la matemática, del número phi, de medicina, ¿no? Y esas taus, ¿no? Serían como una especie también de símbolo, que tenía un contenido iniciático profundo. Entonces, que esa cueva de Morel, ese hipogeo, con sus columnas dóricas, con esa tau inscrita, podría ser también la tumba de algún discípulo pitagórico de su momento. Una hipótesis que, bueno, pues no está demostrada, pero lo dejamos ahí, porque realmente nos resultó curioso. Así que veis qué apasionante tiene esta Menorca histórica, bien conservada, profunda, que sigue teniendo esas características de su momento, el honrar esa memoria antigua, colectiva, que traían esas navetas, esa forma de protección y de alerta, de comunicación entre sus habitantes que traía con los talayos, sus honderos, que eran pequeños David, que conseguían bueno, pues tener esos proyectiles que acababan con grandes gigantes, ¿no? En las batallas y en la defensa de su isla y de su patrimonio, ¿no? Y después también su piedra seca, que todavía se siguen viendo muros, ¿no? de piedra seca, que son tan característicos, que no tienen ni yeso ni argamasa, y solamente son esa misma técnica que tenían los ancestros, ¿no? de hace miles de años. Y bueno, pues veis que el viento menorquín me está acompañando en esta grabación, y como siempre os dejamos con una canción que hemos hecho con mucho cariño, con ayuda de nuestra IA, pero con nuestras letras. Así que os mandamos un abrazo y os invitamos a conocer un poco más de esta Menorca pretalaiótica y talaiótica y sus pequeños misterios. Menorca, isla de vientos y mar, donde la roca y el tiempo aprendieron a soñar. Menorca, cuna de luz ancestral, donde las olas escriben historias
historia sobre la sal. Mura te llamaron un día, la isla del fuego y la luz, porque ardían los talayos cuando la noche era azul. Desde el horizonte lejano los marineros podían ver un collar de llamas vivas abrazando el amanecer. Menorca, tu corazón sigue aquí, entre la piedra y el viento, nunca ha dejado de latir. Menorca, tu voz no tiene final, aunque el tiempo calle tu historia, la canta siempre la mar. Los sonderos ya vigilan, preparan piedra y valor, defienden su tierra sagrada, defienden su antiguo honor. Nadie conquista un pueblo que aprendió a vivir en paz, pero que guarda en sus manos la fuerza del pedernal. Las taulas miran al cielo, guardan secretos de ayer, hablan la lengua del tiempo, la que nadie sabe leer. Las estrellas las abrazan, la luna las vio nacer. Quizá escondan la memoria que aún buscamos comprender. 4000 años contemplan el paso de la humanidad. Imperios vienen y pasan, la piedra permanece igual. Y cuando sopla la brisa sobre los campos en flor, parece que la isla entera susurra una vieja canción. Menorca, isla de viento y de sal, cada piedra es una historia, cada silencio un altar. Guardar silencio, pero cuando habla el viento es Menorca quien nos cuenta su memoria.